año surge la Escuela del Copenhague. En Dinamarca existe una larga tradición de lingüistas de esta generación. Han salido los principales representantes de la Escuela del Copenhague. Es una de las escuelas lingüísticas europeas del siglo XX, fundada en 1934. En 1935, Hemsleb y Oldal elaboraron la doctrina de la glosemática, también conocida como la Escuela del Copenhague, que es una teoría combinatoria de glosemas o rasgos fonológicos y semánticos no analizables lingüísticamente. Este es un estudio de lo estrictamente lingüístico, es decir, en el lenguaje, sin el aspecto psicológico, a diferencia de la opinión de Saussure. Alarcos Lorach también ha resumido así el concepto fundamental de la Escuela del Copenhague como la lengua, que es un sistema de signos de la asociación de una expresión significante con un contenido razonable. Si aceptamos esta afirmación, en cada lengua hay dos planos, que es el de la expresión y el del contenido. Características principales. Según la teoría creada por Hemsleb y conocida esta escuela por ello, estableció una relación entre tres elementos. Primero, se abordaban las relaciones de interdependencia, en las cuales nos dice que el elemento A necesita del B y viceversa para que el objeto tenga sentido, como por ejemplo el significante y el significado. Relaciones de determinación. En este tipo de relaciones, el elemento A es dependiente del elemento B, pero este último no necesita del A. Como ejemplo tenemos las vocales y las consonantes, en donde las consonantes necesitan de la presencia de las vocales para formar signos, mientras que las vocales forman signos entre ellas sin la presencia de las consonantes. Por último están las relaciones de constelación. En este tipo, los elementos no tienen relación alguna entre ellos. Son las que se utilizan, por ejemplo, en oraciones coordinadas y entre objetivos que acompañan al sustantivo. Como ejemplo, el largo y cálido verano. Principios fundamentales de la Escuela de Copenhague. La lengua se ve como forma y no como sustancia. Considera la lengua como un sistema de signos. La lengua es solo la forma pura y todo lo que representa sustancia es uso. Se habla de expresión y contenido en lugar de significante y significado. Principios fundamentales en la Escuela de Copenhague. La Escuela de Copenhague es una escuela lingüística. En esta escuela se introduce la lógica y la matemática. El Círculo Lingüístico de Copenhague fue una asociación fundada por Louis Hemsleb y otros lingüistas. Ellos lo que querían era formar un foro de estudio para lingüistas y expandiría la investigación de este campo. Principales exponentes. Vigo Brondal, 13 de octubre de 1887, 14 de diciembre de 1942. Él denomina por la preocupación exclusiva de descubrir en la lengua las concepciones de la lógica natural. Brondal señala que las ciencias han cambiado de óptica. Él advierte la necesidad de aislar el objeto propio de una ciencia, tratar los estados y los cambios de estado. La ciencia aborda las relaciones racionales en el interior del objeto de estudio. La lingüística estructural se apoya en tres conceptos: sincronía, lengua y estructura. Cuando tienes conocimiento de varios conceptos, llegas a la conclusión de lo que es en sí una información general de un mismo objeto de estudio, ya que algunos significados de ciertos objetos te dan un mismo conocimiento. En este punto me presentan un objeto de estudio y que puede ser un objeto que se mueve por medio de pilas y queremos saber su estructura o contenido interior, y para poder estudiarlo es necesario abrirlo y observar cómo está estructurado para llegar a la conclusión de cómo el objeto se mueve. Louis Hemsleb nació el 3 de octubre de 1899 y murió el 30 de mayo de 1965 a la edad de 65 años. Hemsleb propuso una teoría lingüística cuyo fin era una lingüística más general y contribuir a la epistemología general. Al igual que Saussure, consideró la lingüística como parte de la semiótica. Ventajas y desventajas. Ventajas. Evitar el corporativismo. Promovió de la libertad individual. Defender el derecho a la vida. Creación de la CNDH. Mayor participación ciudadana. Incremento en la ciudad ambiental. Desventajas. Privilegia a las empresas económicas privadas. Desigualdad social. Atraso tecnológico. Prácticas
monopolísticas entre las empresas, mayor analfabetismo, inflación y alzas constantes. En conclusión, la escuela Copenhague, la realidad no es algo dado, por el contrario, es una construcción social y como tal se inserta dentro de las categorías sociales de una misma sociedad. Esto implica a su vez que las teorías se inserten dentro de este juego de poder y que, como tal, responden a sus necesidades concretas y a expectativas precisas. Created using Powtoon.